primero, además de darte las gracias, pedirte si nos puedes un poco hablar sobre tu experiencia profesional, qué es lo que te ha traído hasta acá, hasta el día de hoy. Bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio para platicar con las audiencias del INE, que seguramente pues, son profesores, directivos, tomadores de decisión. Yo soy profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y mis temas de investigación han sido el análisis de la política educativa y la relación entre educación y desarrollo. Eso es lo que yo he hecho. Y desde hace ya 7 años formé parte del Consejo Técnico del INE en la parte de indicadores. En ese tiempo me tocó estar en ese Consejo Técnico en virtud de que pues, algunos de mis estudios enfatizaban la necesidad de construir nueva información para tratar de acercarnos o medir los fenómenos educativos, los fenómenos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades y capacidades de las personas a través de la educación, distintos a los que habíamos estudiado, ¿no? Me parece que esto fue una de las motivaciones para estar ahí. Después, cuando el INE se transforma, soy elegido para el Consejo Técnico de Fomento para la Cultura de la Evaluación, y ahí lo más interesante es que con todos mis compañeros de ese Consejo Técnico hemos tratado de decir y argumentar y pensar que la cultura, el fomento de la evaluación, la difusión de las evaluaciones es tan importante como generar evaluaciones precisas y cómo dar a conocer resultados de las evaluaciones de manera clara, oportuna y transparente. No es una función más, es una función que implica a todo el instituto, que tiene repercusiones en la opinión pública, en la percepción que tienen las personas sobre la evaluación, cuestionada por algún lado, sobrevalorada por el otro. Entonces creo que este consejo tiene una función central como todos los demás. No, y además no solamente sobrevalorada o subvaluada, sino a veces desconocida. A veces se sabe muy poco de los objetivos, de los porqués, etcétera, y este tipo el comité de ustedes ayuda muchísimo a que la gente, se acerque a entender los porqués, ¿no? Sí, yo he comentado que hace quizá 15, ¿no? Quizá un poco más, 20 años, la información generada de las evaluaciones se ocultaba. Sí. Ahora no se oculta, la tenemos de manera profusa, pero pareciera que a veces no sabemos qué hacer con ella, sí, ¿no? Entonces es un fenómeno muy curioso, y yo creo que, estamos todos aprendiendo, los académicos, los padres de familia, los medios de comunicación, pues a cómo interpretar esa evaluación para que en verdad contribuya a la mejora educativa. Y además como entrar en todos los niveles, ¿no? Porque por un lado es también para el maestro, pero también para las autoridades, también para los planeadores. ¿Para qué me sirve esta información? ¿Qué puedo hacer con ella? Porque si no, la vamos a acabar subutilizando. O mal utilizando, más que sub, ¿sí? ¿No? Y eso es grave porque, pues confunde todo. Se interpretan cosas que no se deberían interpretar, o se hacen juicios sobre algunos grupos, algunos contextos que no deberían ser, pero creo que es un proceso de, como se ha llamado en el Consejo Técnico, de pedagogía social. Está bueno. Que por cierto, ¿cada cuándo se junta el Consejo Técnico? Tenemos reuniones al menos obligatorias 2 veces al año. En abril fue una, ahora tenemos otra. Y ahora la ventaja es que se pensó en juntar a los consejos en una reunión plenaria, ¿no? Entonces ahorita estamos reunidos, esos 5 consejos, lo cual da una visión muy grande. Cuando yo pertenecía al Consejo Técnico, era una institución, el INE, pequeña, y teníamos reuniones plenarias de los diferentes grupos, y era realmente rico. Yo aprendí mucho de mis colegas, fue unas sesiones muy enriquecedoras, y creo que permitían, ¿no? Al INE tomar decisiones de manera colegiada, más institucional, más pensada, y por eso el INE es lo que es ahora, ¿no? Una institución prestigiada, con independencia técnica y autónoma. Sí, y eso además tiene la ventaja de que tienes a alguien lo más imparcial posible, hasta donde es posible mencionar esto, ¿no? Ahora, yo no sé si nos quisieras platicar un poco de el artículo que tú preparaste para este número de Red,
qué es lo que busca el artículo, por qué los maestros a los que les llegan estos programas pueden o deben meterse a leer. Sí, bueno, en primer lugar diría que el proyecto de red es otro acierto que tiene el INE en esta tarea de divulgación, de diseminación, de cultura de la evaluación, y que va a llegar a los maestros. Es una excelente revista, ya hay un número, ahorita vamos en el segundo, entonces es, creo, muy recomendable leerla y hojearla. ¿Por qué leer? Mi artículo se llama ¿Mejorará la calidad educativa con la evaluación? Creo que no es una pregunta que yo me haya formulado, la tomo a partir pues, de esa inquietud y agitación social que existe en el medio de si realmente las evaluaciones sirven para algo. Los profesores, la disidencia magisterial han puesto preguntas muy interesantes que yo creo que hay que plantearnos y hay que tratar de contestar. Esa es una de ellas. Y yo quise responder esa pregunta con base en dos cosas. La primera es, como lo han dicho los consejeros del INE, como lo han dicho los críticos de la evaluación y como lo han dicho gente experta en mediciones, la evaluación por sí sola no mejora la educación, ¿no? Y entonces empiezo yo en ese artículo a construir un argumento de que necesitamos construir un espacio social, un eslabón, ¿no? Parece que hay un eslabón perdido entre los resultados de las evaluaciones y el cambio o las posibilidades reales de cambio. Y ese es un trecho que se debe construir, pero se debe construir socialmente. No le toca solamente al INE, aunque el INE puede hacer cosas como estas, como la revista, pero no le toca solamente al INE, le toca a las disidencias que se confronten con organismos que ideológicamente no son iguales a lo que ellos piensan, pero que se confronten de manera pública, que no lo subestimen, ¿no? Que oigan los argumentos y a partir de ellos tomen una posición. Los académicos, igualmente tendríamos nosotros que estar analizando cuáles son esos problemas de la evaluación, cómo se puede usar, qué revela y qué no revela, ¿no? Las evaluaciones. Y creo que ese espacio social está por construirse. Es un proceso de pedagogía social. Las instancias gubernamentales como la SEP, yo siempre he pensado que la tarea más grande ahora de la SEP es ser un pedagogo democrático, no solamente el logro filantrópico que conocíamos, sí, del de paz, ¿no? Sino hacer una tarea de divulgación de la información, tener o crear condiciones para que la gente pueda ampliar sus capacidades de crítica pública, ¿no? Sus capacidades democráticas de interpelación a la autoridad, ¿no? De tomar decisiones quizá en un contexto de una escuela, pero con base en información, no con base en prejuicios o presiones políticas de los sindicatos. Entonces creo que ese es un espacio por construirse. Y así pienso que pues, la evaluación podría servir. Por otro lado está la tarea que tiene el INE desde hace ya 13 años de hacer evaluación de políticas y programas. Creo que esto es una tarea a la cual no nos hemos abocado lo suficiente. Hay esfuerzos dispersos. Está el Coneval, que hace la evaluación de la política social. No Coneval. Coneval les dice a las universidades o a las organizaciones que puedan hacer los proyectos. Esas evaluaciones han sido muy importantes. Sin embargo, a mi juicio, nos hacen falta más evaluaciones de impacto para ver si los programas o intervenciones sociales que tenemos, más de 80, ¿no? Están realmente dando en el centro de donde deberían dar, que a mi juicio es pues, el mejoramiento de capacidades, el desarrollo de nuevas habilidades, la adquisición de conocimientos significativos para desempeñarse uno de manera libre y responsable en este nuevo contexto global. Esas son, a mi juicio, el esquema o la dimensión de evaluación que tendrían que tener los programas. Y aunque, bueno, la evaluación de reglas de operación, de indicadores de planeación gubernamental, sea importante seguirlos, que eso es lo que se ha hecho, creo que hay que ser más exigentes en el marco evaluativo. Y eso es lo que pongo en el artículo, que hay esfuerzos tanto por el Coneval, la SEP tiene su Dirección General de Evaluación de Programas, están otros fondos del CONACYT con la Secretaría de Educación Básica para hacer evaluación de programas, estamos los investigadores que en algún momento nos ha tocado evaluar programas.
Sin embargo, pareciera que hace falta algo más, ¿no? La pregunta que vuelvo a hacer ahí es: ¿quién ha sintetizado todos esos resultados de esas evaluaciones para ahora, en un contexto de restricción presupuestal, que nos diga con alguna base, pues estos... es lo que hay que mantener, es lo que hay que cerrar, cambiar, sí, claro. ¿no? Las organizaciones, hay algunas organizaciones de la sociedad civil que han tratado de hacer estos ejercicios, pero aún necesitamos más, porque esa sí es una manera en que el INE podría decir, ¿no? Esto se puede hacer, estos programas no están funcionando bien, estos sí, estos hay que cambiarlos. Creo que es una tarea muy importante que tendría que tomar el INE seriamente para poder mejorar en algún momento la educación. Luego hay otro argumento con el que trato de construir ahí, que ha sido también parte de la crítica de las disidencias magisteriales sobre las evaluaciones o las pruebas estandarizadas. Y lo que trato de argumentar ahí, que tenemos que ser cautelosos con juicios tan severos a las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas por sí solas no son y no generan desigualdad, ¿no? No son malas per se, es el uso, y ahí vuelvo al punto de la crítica. ¿Cómo uso la herramienta? Sí, claro. ¿No? Y eso nos corresponde a otros actores sociales, no necesariamente a los técnicos o al INE o a la SEP. Entonces creo, como tratar de dialogar con los profesores y decir: miren, las pruebas estandarizadas son necesarias porque nos permiten hacer comparaciones. Y eso, en política pública, en ética pública, es realmente importante. Eso es fundamental. ¿No? Nos permitimos comparar. Yo siempre he dicho, a nivel personal es muy feo compararse, pero en asuntos públicos se tiene uno que comparar para uno poder hacer mejores políticas y estrategias diferenciadas. Entonces, creo que ha sido áspera la crítica que han llevado las pruebas estandarizadas. Creo que no se ha del todo entendido bien su función. Y la otra, que ya no tuve espacio para poner ahí, pero que ahorita aprovecho este espacio para decirlo, es que no solamente son pruebas estandarizadas las que se les van a aplicar a los maestros. Hay un esquema de evaluación muy amplio, ¿no? Son 5 o 6 instrumentos que ha diseñado el INE, que ha calificado y calibrado para tratar de medir el mérito de los profesores. Y esto creo que es un punto importante, porque se va sobre la crítica a la prueba estandarizada, pero se deja de ver que hay un marco integral de evaluación. Los críticos acérrimos de la reforma y de la evaluación, más que nada, parece que no ven ese esquema integral. Entonces yo creo que hay que verlo para poder dar mejor en el blanco en la crítica pública, que al final a todos nos sirve, pues porque la crítica puede servirnos para mejorar nuestro desempeño en cada una de nuestras actividades, ¿no? Los académicos vivimos siempre de la crítica, y que nos sirve pues para avanzar en el conocimiento. Bueno, y la pertinencia del artículo también va por el hecho de que es fundamental que el maestro esté enterado, porque luego de pronto el maestro también está inmerso en una presión de un grupo o presión de otro o un desconocimiento, y siempre este tipo de artículos lo que hace también es que el maestro se vaya involucrando, porque finalmente pues es o el beneficiario o no de muchas de estas cosas, y también es el que usa la herramienta, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas, uno de los principios de la educación, de la buena educación, es que tú no debes repetir como perico las cosas. Tú debes tener una autocrítica, ¿no? Es algo que nos enseñan los buenos maestros. Sí. ¿No? Usted no repita como perico lo que oye en los medios. Usted póngase a pensar, ¿no?, lo que realmente son las cosas, cuestiónese a sí mismo, cuestiónese sus creencias, y luego tenga un argumento fundamentado. Pero si repetí como perico cosas, no me parece que sea reflejo, ni para un lado ni para otro. No, reflejo de una buena educación. Los buenos maestros lo que hacen es ayudarnos siempre. Es decir, a ver, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? ¿No? Y es una lección fuerte. ¿O en qué se basa para decir esto? ¿No? ¿O qué otras preguntas tiene? ¿O qué contradicciones ve usted de lo que está diciendo? Esos son, creo que enseñanzas muy grandes que los maestros mexicanos a muchos nos han ayudado. Sí, y finalmente también otro mensaje que es importante para los maestros, ¿no?, que es involúcrese. O sea, finalmente el proceso educativo no puede ver al maestro como un ente lejano, es fundamental, es esencial, y su involucramiento es responsabilidad de las cabezas del sector, pero también responsabilidad del maestro que se involucre en esto, ¿no? Fíjese que sí, porque
En mis clases de políticas públicas en la UAC hemos discutido mucho el papel de la oposición en el desarrollo de la política educativa. ¿Cuál ha sido el papel de la oposición en el desarrollo de la política educativa en México? La oposición es irreductible en algún momento, no quiere escuchar, la oposición sabe dialogar, la oposición sabe que tiene la posibilidad de ser gobierno. Y la otra gran pregunta es, ¿y cómo el gobierno integra su oposición? Y eso creo que son preguntas interesantes. En esto sí me involucro, ¿para qué? ¿Cómo lo hago? Desde la parte de oposición y de disidencia. De la parte que cada quien asuma, y estoy de acuerdo, sí. Que es sana para sí, cualquier régimen político democrático, representativo como el que tenemos en México. Entonces, esto creo que son preguntas interesantes y ahora, bueno, pues yo esperaría con los nuevos cambios en la SEP que tengan idea de cómo la oposición se puede incorporar a un sistema de gobernabilidad que no ha sido lo suficientemente eficiente, que a veces tiene tintes no de democrático. No, claro que no. La crítica que hicimos muchos a las iniciativas de ley a la reforma es que no había debate parlamentario de las leyes y que eso iba a traer problemas, sobre todo en estos de los plazos tan pegados para las evaluaciones, y que luego algún otro comentócrata nos iba a decir que los mexicanos no sabemos cumplir la ley, cuando no es cierto. Lo que pasa es que en medio no hubo un debate parlamentario, no hubo discusión, no hubo incorporación de la crítica fundada, y bueno, ahora tenemos las consecuencias que tenemos por esa manera de hacer política, que es a veces pues importa más lo urgente que lo importante, sí, ¿no? Sí. Y una cosa muy importante es que tenemos que aprender en este país que tenemos que vivir en diversidad, y al vivir en diversidad pues tiene que haber discrepancia, y la discrepancia alimenta en vez de dividir. Totalmente. Y esa es la parte que a veces nos cuesta trabajo con esto, ¿no? Sí, esa es una tesis que muchos mexicanólogos han dicho, que tenemos un poco de aversión al conflicto. Sí. Y en democracia es lógico tener conflicto, es porque no pensamos igual y uno tiene que respetar la manera de pensar del otro. Nos vamos a confrontar porque tenemos la capacidad argumentativa de decirle, oiga, no estoy de acuerdo con esto, y no pasa nada. Pero ese es un cambio. No quisiera hablar de cultura, ¿no? Pero sí es un cambio mental fuerte. Y eso hay que irnos acostumbrando, al conflicto, porque es parte de las democracias, pero las democracias también tienen mecanismos de resolución de conflicto. Y eso es, creo, importante, y en eso sí creo que las autoridades educativas y el gobierno sí tienen una función clave de pedagogo democrático. Fundamental. Pues Pedro, te agradecemos mucho, te agradecemos tu tiempo. Espero que esto también incentive, por un lado, a los maestros a que lo lean, pero también a que los maestros se involucren en este proceso, que finalmente ellos son actor esencial en todo este proceso educativo. No, y algo que pongo también en el artículo es que los temas que antes eran técnicamente difíciles o complejos, con todas las movilizaciones y agitación política hemos visto que los profesores tienen la madurez para discutir esos temas técnicamente complejos, y eso es un rasgo de madurez de la sociedad, digamos, o de grupos sociales en México, que me parece muy importante, y hay que leerlo también desde los lugares que nos toque. Sí, eso de que somos menores de edad, eso es falso. Lo que pasa es que a veces hay gente que le conviene o que seamos menores de edad, o que le conviene insistir en que somos menores de edad, pero no es cierto. Sí. La capacidad de la gente ahí está, y es un hecho, ¿no? Sí, país lo ha hecho, al final de cuentas, esta sociedad. Y la educación, sí, ¿no? Sí, claro. Ha tenido ahí su función primordial. Pedro, pues te agradecemos muchísimo. Un placer platicar con ustedes. Muy amable, y gracias. Gracias.